En Acción de Gracias mi familia se burló de mi camioneta vieja. No sabían que era dueño de 15 camiones y que pagué una mansión de $1,2 millones. Ahora me suplican perdón. Hola Reddit. Llevo meses posponiendo escribir esto, pero después de todo lo que pasó en Acción de Gracias, necesito desahogarme. Va a ser largo, pero créanme, vale la pena leerlo. Me llamo Brandon, tengo 34 años y durante los últimos 15, mi familia me ha tratado como la mayor decepción de 3 generaciones. ¿La razón? Elegí una carrera que ellos consideran aburrida, logística y transporte. Mientras mi hermano menor, Adrián, de 29 años, iba saltando de un supuesto plan para hacerse rico a otro, yo construía en silencio algo real, algo por lo que nunca se molestaron en preguntar. Pero déjenme empezar desde el principio, porque esta dinámica familiar no apareció de la noche a la mañana. Mientras crecíamos, nuestros padres, mamá, de 58 años, y papá, de 61, dejaron muy claro quién era el hijo favorito. Adrián era el carismático, el alma de la fiesta, el chico capaz de convencer a los profesores de darle prórrogas y salir de cualquier problema solo hablando. Yo en cambio, era el tranquilo y metódico, el que entregaba las tareas a tiempo y nunca causaba problemas. Uno pensaría que los padres agradecerían tener un hijo fácil de criar, ¿verdad? Pues no. Al parecer, ser confiable es aburrido y ser responsable pasa completamente desapercibido. Las locas historias de Adrián, escaparse de casa, que lo descubrieran bebiendo o reprobar exámenes porque estaba demasiado ocupado viviendo la vida, se convertían en el entretenimiento principal de cada cena familiar. En cambio, cuando yo contaba que me habían ascendido a supervisor de turno en el almacén donde trabajaba durante los veranos, apenas recibía un simple, «qué bien, cariño». Adrián, cuéntanos de esa chica que conociste en la playa. El patrón quedó establecido desde muy temprano y nunca cambió. Adrián era la estrella. Yo era el personaje secundario dentro de mi propia familia. Cuando me gradué del bachillerato, tuve 2 opciones: pedir enormes préstamos estudiantiles para ir a la universidad, como hizo Adrián, que estudió negocios durante 4 años, una carrera que no estaba mal, pero que él aprovechaba más para ir de fiesta que para aprender algo de verdad, o empezar a trabajar a tiempo completo en la empresa de logística donde ya trabajaba medio tiempo y aprender el negocio desde abajo. Elegí lo segundo. Según mi familia, fue el peor error de mi vida. Estás desperdiciando tu potencial, dijo mamá cuando les conté mi decisión. Mira a Adrián. Él sí va a recibir una educación de verdad y hará conexiones importantes. Tú te quedarás cargando camiones toda la vida. Papá fue incluso peor. No trabajé 60 horas a la semana para que mi hijo desperdicie su vida en un almacén. Adrián sí va a llegar lejos. Él tiene ambición. Lo irónico es que yo también tenía ambición, y mucha. Simplemente no sentía la necesidad de anunciarla frente a personas que jamás la habrían entendido. Empecé en Peterson Logistics, una empresa de transporte y distribución de mercancía, ganando $12 la hora clasificando paquetes. Pero observaba todo, cómo se organizaban las rutas, qué conductores eran más eficientes, por qué ciertas entregas siempre se retrasaban y cómo los costos del combustible afectaban la rentabilidad. Hacía preguntas, me ofrecía para trabajar horas extra y aprendí a manejar camiones grandes durante los periodos más tranquilos. En 2 años me convertí en despachador. 4 años después, ya gestionaba rutas para todo el corredor del noreste. Y para el 6º año era asistente del gerente de operaciones y ganaba más dinero del que Adrián vería en mucho tiempo después de graduarse. ¿Pero a mi familia le importaba? ¿Acaso siquiera lo sabían? Para nada. Cada reunión familiar seguía exactamente la misma rutina. Adrián llegaba contando historias sobre su fraternidad, sus prácticas profesionales y sus enormes planes para el futuro, mientras a mí me hacían la típica pregunta de compromiso. ¿Cómo va lo de manejar camiones, Brandon? Y enseguida cambiaban de tema. Lo peor era la forma en que me presentaban ante los demás. Este es nuestro hijo, Brandon. Trabaja en transporte. Y este es Adrián. Está estudiando negocios y algún día dirigirá su propia empresa. Mientras tanto, Adrián acumulaba deudas como si fuera un deporte, préstamos estudiantiles, tarjetas de crédito y ese carro que nuestros padres le ayudaron a sacar porque, supuestamente, necesitaba algo confiable para sus prácticas. Pero claro, al menos él no estaba manejando camiones como su aburrido hermano. Después de que Adrián se graduó, las comparaciones empeoraron todavía más. Saltaba de un trabajo a otro y cada nuevo empleo era presentado como un gran paso hacia el éxito. Primero fue asociado de ventas en una startup tecnológica que quebró 6 meses después. Luego coordinador de marketing en una empresa de bienestar que terminó siendo un esquema piramidal. Después, gerente de cuentas en una firma que lo despidió a los 8 meses. Pero cada fracaso era disfrazado de experiencia, de hacer contactos importantes o de estar encontrando su pasión. Mientras tanto, yo ya había sido ascendido a gerente de operaciones, ganaba un salario de 6 cifras y había empezado a planear mi independencia.
Lo de la camioneta se convirtió en su chiste favorito. Yo manejaba una Chevy Silverado del 2003 que había comprado usada y mantenía en perfecto estado. No era bonita, pero era confiable y ya estaba pagada. Para ellos, eso era la prueba definitiva de que nunca llegaría lejos. Brandon, ¿cuándo vas a comprarte un carro de verdad?, preguntaba Adrián en cada asado familiar, apoyado junto a su BMW arrendado, cuyo pago mensual era más alto que mi hipoteca. Esa cosa es más vieja que algunos de mis compañeros de trabajo. Mamá siempre añadía, con ese típico tono de madre preocupada: cariño, me preocupa que sigas manejando esa camioneta tan vieja. ¿Y si se daña? ¿No quieres algo más nuevo? Algo que demuestre que te está yendo bien. Mi respuesta nunca cambiaba: la camioneta funcionaba perfectamente, no necesitaba impresionar a nadie y tenía cosas mucho mejores en las que gastar mi dinero. Entonces ellos se intercambiaban esas miradas que parecían decir: pobre Brandon. Sin ambición y sin orgullo por su apariencia. Si alguna vez se hubieran tomado la molestia de preguntarme en qué estaba gastando mi dinero, habrían descubierto algo interesante: estaba ahorrando cada centavo posible, aprendiendo todo lo que podía sobre la industria del transporte e identificando oportunidades que las grandes empresas eran demasiado lentas o arrogantes para notar. Los conductores independientes que trabajaban con Peterson Logistics siempre se quejaban de lo mismo: despachos poco confiables, mala planificación de rutas, equipos que se dañaban constantemente y empresas que los trataban como simples piezas reemplazables en lugar de socios. Yo vi una oportunidad de negocio en todo eso. Cuando cumplí 28 años, di el salto. Dejé Peterson Logistics y fundé Geraisen Transport junto a mi amigo Nicolás, quien había manejado camiones durante 15 años y conocía cada autopista, parada de camiones y atajo entre Maine y Florida. Empezamos con un solo camión, un Peterbilt usado que compramos con nuestros ahorros y un pequeño préstamo empresarial. Nuestro modelo de negocio era simple: tratar a los conductores como socios, mantener el equipo en excelentes condiciones, usar tecnología para optimizar las rutas y construir relaciones con clientes que valoraran la confiabilidad por encima de los precios bajos. Nos enfocamos en trayectos de media distancia que las grandes compañías consideraban poco rentables, pero que nosotros podíamos manejar de forma eficiente. El primer año fue brutal: jornadas de 18 horas, noches durmiendo en la cabina del camión, comidas rápidas en estaciones de servicio y la constante duda de si habíamos cometido el peor error de nuestras vidas. Pero para el 10º mes ya éramos rentables de manera constante. Al segundo año teníamos 3 camiones. Para el cuarto, ya operábamos 8 y trabajábamos al máximo de nuestra capacidad. Mi familia no tenía la menor idea. ¿Ninguna? No porque yo lo ocultara, sino porque jamás preguntaban detalles sobre mi trabajo. Cuando me preguntaban cómo iba lo de manejar camiones, yo respondía con un simple bien o ocupado, y enseguida cambiaban de tema para hablar del último proyecto de Adrián, o del drama más reciente en sus relaciones. El contraste entre nuestras vidas se había vuelto casi ridículo. Mientras yo construía un negocio real, con activos sólidos y crecimiento constante, Adrián seguía persiguiendo modas y esquemas para hacerse rico rápidamente: primero el trading de criptomonedas, luego el dropshipping de productos chinos y después su intento de convertirse en influencer con contenido sobre estilo de vida empresarial. Cada nuevo proyecto venía acompañado de grandes anuncios durante las cenas familiares. Adrián explicaba su brillante estrategia, hablaba de ganancias proyectadas y planes de expansión, mientras nuestros padres lo escuchaban fascinados, hacían preguntas detalladas y les contaban a todos sobre la nueva e innovadora idea de negocios de Adrián. Mientras tanto, yo había hecho crecer Geraisen Transport en silencio hasta convertirla en una empresa con 15 camiones, 22 empleados e ingresos anuales de $7 millones, algo que habría dejado a mi familia completamente sin palabras si lo hubieran sabido. Pero como el transporte les parecía aburrido, nunca se molestaron en preguntar. La compra de la mansión fue lo que finalmente hizo explotar todo. Para el año pasado, el negocio iba tan bien que empecé a buscar una casa. No cualquier casa, quería algo que reflejara todo lo que había construido, algo que dijera: lo logré, sin necesidad de presumirlo. Entonces encontré una casa colonial de 6.800 pies cuadrados, ubicada en un terreno de 12 acres, a unos 20 minutos de donde crecí. No era ostentosa, pero transmitía éxito apenas la veías: 5 habitaciones, 4 baños y medio, una cocina gourmet, garaje para 3 carros, piscina y una vista que se extendía por kilómetros. El precio era de $1.200.000. La pagué en efectivo. Sin hipoteca, sin financiamiento y sin deudas, solo una transferencia bancaria desde mi cuenta empresarial a la de los vendedores. ¿Le conté a mi familia de inmediato? Claro que no. ¿Para qué romper una racha de 15 años en la que jamás mostraron verdadero interés por mi vida? Me mudé discretamente un fin de semana de septiembre. Nicolás y algunos muchachos del trabajo me ayudaron a llevar los muebles e instalarme. Y esa primera noche de sábado hicimos un asado en la terraza trasera,
contemplando la propiedad y hablando de lo lejos que habíamos llegado desde aquellos días en los que dormíamos dentro de las cabinas de los camiones. Mi plan era contarle a mi familia en Acción de Gracias. No pensaba hacer un gran anuncio, simplemente quería mencionar, de manera casual, que había comprado una casa y ver cuánto tardaban en preguntar dónde quedaba o cómo era. Imaginaba que sería entretenido observar cómo sus propias suposiciones empezaban a tomar forma. Pero Adrián se me adelantó con su propio gran anuncio. 2 semanas antes de la celebración, mamá me llamó con noticias que apenas podía contener de la emoción. Adrián tiene algo maravilloso que compartir en Acción de Gracias. Por fin encontró su verdadera vocación. Va a iniciar un negocio de importaciones, trayendo artículos artesanales de Sudamérica para venderlos en boutiques de aquí. Ya tiene inversionistas interesados. Fantástico, pensé. Otra de las aventuras de Adrián para que todos la admiraran mientras yo permanecía sentado en silencio, comiendo pavó y puré de papas. Pero esta vez había algo diferente. Mamá sonaba más emocionada de lo normal y no dejaba de repetir que Adrián realmente había investigado a fondo esta vez, que los números se veían increíbles y que ese podía ser el gran salto que llevaba años esperando. Así que pensé que, en la cena, lo dejaría tener su momento y que después mencionaría casualmente mi nueva casa. Ese era el plan. Lo que jamás imaginé fue que todo terminaría explotando de la manera más espectacular posible. El día de Acción de Gracias comenzó con total normalidad. Adrián llegó en su BMW, vestido con un traje que probablemente costaba más que el alquiler mensual de muchas personas. Apenas podía contener la emoción por el gran anuncio que tenía preparado. Yo llegué en mi confiable Silverado, usando jeans y una camisa de botones. Y como siempre, las reacciones fueron exactamente las mismas. Brandon, ¿todavía manejas esa camioneta vieja?, se burló Adrián entre risas mientras negaba con la cabeza. Hermano, eso da vergüenza. ¿Eres tan tacaño que no puedes comprarte algo de esta década? Papá intervino con ese tono de preocupación paternal que conocía demasiado bien. Hijo, esa camioneta debe costarte más en reparaciones que lo que pagarías por un carro nuevo. ¿No tendría más sentido comprarte algo más confiable? Es confiable, respondí con calma. Siempre lo ha sido. Funciona perfectamente y me lleva a donde necesito ir. Entonces volvieron a intercambiar esas miradas tan familiares. Pobre Brandon. Sin orgullo, sin ambición. Aferrado a ese cacharro viejo como si todavía tuviera 25 años. Durante la cena, Adrián ya no pudo contenerse más. Casi temblaba de emoción cuando aclaró la garganta para hacer su gran anuncio. Todos, tengo noticias increíbles. Finalmente encontré mi verdadera vocación, la gran oportunidad que estuve esperando durante años. Hizo una pausa dramática antes de continuar. Voy a lanzar Importaciones Artesanales, una empresa especializada en productos hechos a mano por artesanos sudamericanos. Imagínense esto: cerámica, textiles, joyería, todo auténtico, todo único y dirigido a boutiques de alta gama. La mesa explotó en entusiasmo. Mamá comenzó a llorar de felicidad. Papá levantó su copa de vino para brindar. Mi tía y mi tío empezaron a hacer preguntas detalladas sobre el modelo de negocio, las oportunidades del mercado y el potencial de crecimiento. Y Adrián disfrutaba cada segundo de atención. Explicó cómo había identificado un nicho de mercado poco explotado, cómo ya estaba en contacto con artesanos en Perú y Colombia, e incluso cómo había conseguido posibles socios comerciales. Luego sacó su teléfono y comenzó a mostrar fotos de cerámicas hermosas y textiles llenos de color. La inversión inicial es considerable, explicó, pero los márgenes de ganancias son una locura. Estamos hablando de ganancias de hasta un 400% en productos artesanales auténticos que cuestan casi nada producir y que aquí se venden como artículos de lujo. ¿Y cuánto necesitas para empezar?, preguntó papá. La sonrisa de Adrián se ensanchó todavía más. Necesito $180.000, inventario, envíos, licencias comerciales, marketing, todo el paquete. Pero ya tengo inversionistas que creen en la visión. Mamá le apretó la mano a Adrián. Estamos muy orgullosos de ti. Esto suena increíble. Entonces Adrián soltó la bomba. De hecho, mamá y papá son mis principales inversionistas. Van a poner $120.000 para arrancar. Así de mucho creen en mí. La mesa quedó en completo silencio. Mi tenedor se detuvo a medio camino hacia mi boca. $120.000. Era una cantidad enorme para mis padres. Vivían cómodamente, sí, pero jamás habían sido ricos. ¿De dónde pensaban sacar ese dinero? Papá aclaró la garganta antes de responder. Sacamos un préstamo usando la plusvalía de la casa. El plan de negocios de Adrián es tan sólido que no podíamos dejar pasar la oportunidad de formar parte de su éxito. Sentí que el estómago se me caía al suelo. Habían hipotecado la casa por la que trabajaron durante 30 años para terminar de pagarla, todo para financiar el proyecto más reciente de Adrián. Pero mientras yo intentaba procesarlo, el resto de la mesa seguía celebrando. Mi tía llamó a aquello una inversión inteligente en la familia.
Mi tío elogió el espíritu emprendedor de Adrián e incluso preguntó si necesitaba más inversionistas. Fue entonces cuando mamá se volvió hacia mí con esa sonrisa condescendiente que conocía demasiado bien. Brandon, cariño, deberías pensar en apoyar el negocio de Adrián. Tal vez haya alguna forma de que participes también. Tus contactos en el transporte podrían conocer gente interesada en piezas decorativas auténticas para oficinas. Toda la mesa se rió. Claro. Déjenme preguntarles a los trabajadores del almacén si quieren comprar cerámica peruana de $200 para decorar sus salas de descanso. En realidad, dije con calma, yo también tengo una noticia. Adrián apenas levantó la vista de su teléfono, todavía ocupado enseñando fotos de los productos. Ah, sí. ¿Cuál? Compré una casa. Qué bien, respondió mamá distraídamente mientras seguía mirando la pantalla del teléfono de Adrián. ¿Dónde? En la urbanización Riverside, respondí. Eso sí captó la atención de todos. Riverside era el barrio más exclusivo de nuestra zona. Las casas empezaban alrededor de los $800.000 y los precios subían rápidamente desde ahí. Adrián levantó la vista de golpe. ¿Te refieres a un apartamento en Riverside? No sabía que hubiera opciones asequibles ahí. No es un apartamento, respondí. Es una casa. Tiene 6.800 pies cuadrados y 12 acres de terreno. Silencio absoluto. Papá frunció el ceño. ¿Qué quieres decir con que compraste una casa ahí? Esas propiedades cuestan más de $1 millón. La pagué en efectivo, le dije. Se habría podido escuchar caer un alfiler. La boca de Adrián quedó abierta. Mamá congeló la copa de vino a medio camino de sus labios. Papá me observaba como si acabara de revelar que era un extraterrestre. Eso no es posible, dijo Adrián finalmente. Tú manejas camiones. No hay manera de que tengas ese dinero. Saqué mi teléfono y les mostré el anuncio de la propiedad que había guardado. Sus expresiones fueron cambiando una tras otra mientras deslizaban las fotos de la cocina gourmet, la suite principal, el garaje para 3 carros y la piscina. ¿Cómo?, susurró papá. Soy dueño de una empresa de transporte, Geraisen Transport. Tenemos 15 camiones, 22 empleados y alrededor de $7 millones en ingresos anuales. El rostro de Adrián perdió completamente el color. ¿Qué dijiste? La empresa existe desde hace 6 años. Empecé con un solo camión y la fui construyendo poco a poco. Nos especializamos en transporte de media distancia, enfocándonos en la confiabilidad y el servicio al cliente. Y nos ha ido bastante bien. Después de eso, las preguntas empezaron a llegar una tras otra. ¿Cuánto tiempo llevaba con la empresa? ¿Por qué nunca les había contado? ¿Qué hacía exactamente el negocio? ¿Cuánto dinero ganaba? Respondí todo con honestidad. Les expliqué cómo había visto una oportunidad y la aproveché, cómo reinvertí las ganancias en la empresa en lugar de gastarlas en carros lujosos o ropa cara, y cómo preferí construir algo sólido y sostenible en vez de perseguir esquemas para hacerme rico de la noche a la mañana. Con cada respuesta, Adrián parecía ponerse más nervioso. Esto no tiene sentido, dijo finalmente. Has estado manejando esa camioneta vieja y viviendo en ese apartamento diminuto. Me mudé hace 3 meses, respondí. Y sigo conservando la camioneta por razones sentimentales. Fue mi primer vehículo de trabajo y nunca sentí la necesidad de aparentar mientras construía el negocio. Y fue ahí cuando Adrián cometió el peor error de la noche. En lugar de felicitarme o preguntarme cómo lo había logrado, se puso furioso. Esto es ridículo, soltó Adrián. Te estás inventando todo esto para robarme la atención durante mi anuncio. Muéstrame pruebas. Y se las mostré. Le enseñé estados de cuenta bancarios, documentos de registro de la empresa y fotos de mis camiones con el logo de Geraisen Transport. Con cada nueva prueba, el rostro de Adrián se iba poniendo más rojo. Nos has estado mintiendo durante años, me acusó. Haciéndote pasar por un pobre camionero cuando en realidad eres rico. ¿Qué clase de juego enfermizo es ese? Nunca les mentí, respondí con calma. Ustedes simplemente jamás se molestaron en preguntar detalles sobre mi trabajo. Cada vez que alguien preguntaba cómo iba lo de los camiones, yo respondía bien u ocupado, y enseguida cambiaban el tema para hablar del último proyecto de Adrián. Mamá parecía genuinamente herida. Pero, cariño, ¿por qué nunca nos lo contaste? ¿Contarles qué? ¿Que tenía un negocio? Intenté hablar de trabajo en cenas familiares durante años. ¿Recuerdan cuando mencioné la expansión de operaciones? Dijeron que bien y luego le preguntaron a Adrián sobre sus prácticas profesionales. ¿Recuerdan cuando hablé de contratar más conductores? Papá cambió de tema para preguntarle a Adrián por sus notas. El ambiente se volvió incómodo y pesado. Mi tío intentó aliviar la tensión preguntando por la casa, pero Adrián todavía no había terminado. Esto es tan típico de Brandon, dijo con amargura. Siempre tiene que superar a los demás. No soporta que por fin haya encontrado algo grande, así que tiene que inventarse esta fantasía de éxito. Eso fue lo que finalmente me hizo perder la paciencia. ¿Inventarme cosas? Adrián,
Si quieres hablar de realidad financiera, entonces hablemos. Saqué mi teléfono y abrí la aplicación de monitoreo crediticio que utilizaba para revisar posibles clientes y socios comerciales. ¿Cuál es tu número de seguro social, Adrián? ¿Qué? Me respondió confundido. Vamos a comprobar qué tan exitoso eres financieramente. El rostro de Adrián perdió el color. Eso es privado, me dijo. Vamos, señor gran empresario exitoso. ¿No tienes nada que esconder, o sí? Papá intervino de inmediato. Chicos, no hagamos esto. Pero yo ya estaba cansado de ser el hermano callado al que todos ignoraban. Adrián lleva toda la noche hablando de su gran negocio de importaciones y de cómo va a hacerse rico. Déjame adivinar, nunca has dirigido una empresa de verdad, ¿cierto? Nunca has tenido empleados, nunca has manejado una nómina y jamás has tenido que lidiar con el flujo de caja. El silencio de Adrián fue más revelador que cualquier respuesta. Continué. ¿Y esos $180.000 que necesitas no son solo para inventario, verdad? Parte de ese dinero es para pagar tus deudas y empezar desde cero. Más silencio. ¿Cuánto debes realmente, Adrián? Entre tarjetas de crédito, préstamos estudiantiles, el BMW y todo lo demás. ¿60.000? ¿80.000? Adrián se puso de pie de golpe. No tengo por qué escuchar esto. Pero yo apenas estoy empezando, respondí. Porque apuesto a que la cifra es mucho peor. El arrendamiento del BMW, el apartamento caro, la ropa de diseñador, todo ese estilo de vida que en realidad no puedes pagar. ¿Cuál es el total? ¿60.000? ¿80.000? La cara de Adrián estaba roja de rabia y vergüenza. Cállate, Brandon, me dijo alzando la voz. Entonces dime cuánto es, Adrián. ¿Cuánto debes realmente? Y ahí fue cuando finalmente se quebró. No es para tanto, murmuró. Las tarjetas de crédito están en $43.000 y los préstamos estudiantiles ya casi están pagados, quedan como 67.000. Y del carro solo faltan 18.000. Se detuvo en seco. Acababa de admitir, frente a toda la familia, que tenía más de $128.000 en deudas. El silencio que siguió fue brutal. El rostro de papá cambió de color varias veces. ¿$128.000 en deuda? Adrián, nos dijiste que estabas estable financieramente. Dijiste que esta inversión nos haría ricos a todos. Mamá parecía a punto de desmayarse. No nos hablaste de ninguna deuda cuando nos pediste invertir. Adrián intentó recomponerse rápidamente. No es deuda, dijo a la defensiva. Es apalancamiento. Todos los empresarios exitosos usan apalancamiento. El negocio de importaciones va a pagar todo eso y mucho más. Me reí, aunque sin una pizca de humor. Adrián, ¿sabes qué les pasa a la mayoría de los negocios de importación durante su primer año? ¿Sabes algo sobre regulaciones de comercio internacional, procesos aduaneros, riesgos cambiarios o fluctuaciones estacionales de la demanda? No respondió. ¿Has hablado siquiera con algún minorista interesado en vender tus productos? ¿Tienes acuerdos firmados, órdenes de compra o algo concreto? No dijo nada. Porque, desde donde yo lo veo, esto parece otro de tus proyectos improvisados. Solo que esta vez convenciste a nuestros padres de arriesgar su casa. Papá se puso de pie lentamente. Adrián, ¿eso es cierto? ¿Esto es otro de tus planes para hacerte rico rápido? La voz de Adrián perdió fuerza. He investigado. He estudiado el mercado. Los márgenes de ganancia son reales. ¿Alguna vez has importado algo en tu vida? Insistí. ¿Sabes cómo funciona el proceso aduanero? ¿Entiendes las implicaciones fiscales? ¿Has investigado siquiera a la competencia? Fue entonces cuando mamá habló en voz baja. Ya le transferimos el dinero. Sentí un vacío en el estómago. ¿Todo? Pregunté. Papá asintió lentamente. Dijo que necesitaba el capital de inmediato para asegurar el primer envío de mercancía. Cerré los ojos por un momento. Conociendo a Adrián, ese dinero probablemente ya había desaparecido. Necesito hacer unas llamadas, les dije. Durante los 3 días siguientes, investigué el supuesto negocio de importaciones artesanales mucho más de lo que Adrián lo había hecho jamás. Y encontré exactamente lo que esperaba. No había licencia comercial. No existía ninguna empresa registrada. No había contratos firmados con proveedores sudamericanos ni acuerdos con minoristas estadounidenses. Todo se reducía a un elegante plan de negocios que, seguramente, había descargado de alguna plantilla de Internet. Y el dinero ya había desaparecido. Tal como sospechaba, Adrián había usado gran parte para pagar tarjetas de crédito y reducir sus préstamos estudiantiles. Otros $25.000 se fueron en liquidar el arrendamiento del BMW para quedarse definitivamente con el carro. Y el resto lo gastó en lo que él llamaba desarrollo empresarial, que en realidad consistió en un viaje a Perú para tomarse fotos con cerámicas y usarlas en su falsa presentación de negocios. Cuando les mostré toda esa información a mis padres, vi cómo papá parecía haber envejecido 10 años frente a mí.
Mamá comenzó a llamar desesperadamente al banco, a abogados y a cualquier persona que pudiera ayudarlos a recuperar el dinero. Pero ya era demasiado tarde. Los documentos ya estaban firmados y el préstamo había sido aprobado legalmente. Adrián se lo había gastado todo y no existía ningún negocio legítimo que pudiera justificarlo. Lo peor era el préstamo sobre la plusvalía de la casa. Ahora tenían un pago mensual de casi $800 y ambos vivían únicamente de sus ingresos de jubilación. Y entonces comenzaron las súplicas. Primero fue mamá, llamándome entre lágrimas y hablándome del miedo que tenía de perder la casa, de cómo habían confiado en Adrián y de que ya eran demasiado mayores para empezar de nuevo financieramente. Después vino papá, con un enfoque completamente distinto. Habló de responsabilidad familiar, de cómo los miembros exitosos de la familia debían ayudar a quienes atravesaban dificultades y de que yo tenía más dinero del que podría gastar mientras ellos solo necesitaban ayuda para recuperarse. Adrián se mantuvo alejado durante 2 semanas. Después empezaron a llegar los mensajes de texto, primero disculpas, luego explicaciones, después justificaciones y finalmente súplicas. Ahora ya sabía de mi empresa, de mi casa y de mi verdadera situación financiera. Y de repente, yo me había convertido en su posible salvador. Los primeros mensajes sonaban razonables. Perdón por haber dudado de ti. No tenía idea de que habías construido algo tan exitoso. Estoy orgulloso de ti. Luego comenzaron las explicaciones. El negocio de importaciones todavía puede funcionar. Solo necesito más tiempo para desarrollar relaciones con proveedores. El viaje a Perú fue investigación de mercado, no unas vacaciones. Después llegaron los mensajes desesperados. Brandon, sé que cometí un error, pero puedo arreglarlo. Si me prestas $50,000, puedo hacer despegar el negocio y devolverles el dinero a mamá y papá. Y finalmente llegaron los mensajes más patéticos. Por favor, no dejes que mamá y papá pierdan la casa por mis errores. Tú eres el único que puede ayudarlos. Ignoré todos y cada uno de ellos. En lugar de responder, contraté a un contador forense para rastrear exactamente a dónde habían ido los $120,000. Quería pruebas documentadas de cada centavo antes de decidir qué haría con toda la situación. Los resultados fueron devastadores. No solo Adrián había gastado el dinero exactamente como yo sospechaba, sino que además llevaba años mintiendo sobre su situación financiera. Los $128,000 en deudas que admitió durante Acción de Gracias en realidad superaban los $180,000 cuando se incluían préstamos de amigos, familiares y varias empresas de créditos rápidos bastante dudosas. Con toda esa información en mis manos, tomé una decisión. Organicé una reunión familiar en mi nueva casa. Quería que vieran con sus propios ojos cómo luce el éxito real, lo que puede conseguir alguien que construye algo verdadero con paciencia y años de trabajo. Llegaron un frío domingo de diciembre y parecían pequeños e intimidados mientras cruzaban la entrada principal. Mamá soltó un jadeo al ver el vestíbulo, la enorme escalera y la vista que se extendía a través de las ventanas de piso a techo. Papá observaba todo en silencio, claramente impresionado. Incluso Adrián asistió, esta vez cabizbajo y humilde, quizá por primera vez en toda su vida adulta. Coloqué todo sobre la mesa del comedor, registros bancarios que mostraban exactamente cómo Adrián había gastado el dinero, documentos oficiales que demostraban que Importaciones Artesanales ni siquiera existía legalmente e informes crediticios que revelaban el verdadero alcance de sus deudas. Esta es la realidad, dije finalmente. Adrián tomó sus $120,000 y los usó para pagar deudas personales, no para crear ningún negocio. Debe más de $180,000 en total. No existe ninguna empresa de importaciones, ningún acuerdo con proveedores sudamericanos ni asociaciones comerciales con minoristas. Mamá comenzó a llorar otra vez. Papá parecía a punto de estrangular a Adrián allí mismo. Pero yo todavía no había terminado. Sin embargo, continué, estoy dispuesto a hacerles una propuesta. Todos levantaron la mirada inmediatamente. Adrián va a firmarme un poder notarial para que yo pueda manejar todos sus asuntos financieros. Va a mudarse nuevamente con ustedes, conseguir un trabajo normal y seguir un presupuesto estricto que yo mismo voy a organizar. Y cada dólar que gane, después de cubrir sus gastos básicos, irá directamente a pagarles el dinero que les debe. Adrián abrió la boca para protestar, pero levanté la mano antes de que pudiera hablar. A cambio, yo pagaré por completo el préstamo sobre la plusvalía de la casa. Los $120,000 serán transferidos mañana mismo al banco y la casa quedará fuera de peligro. El alivio en el rostro de mis padres fue inmediato. Pero Adrián parecía entrar en pánico. Brandon, no puedo firmarte un poder notarial. Soy un adulto. Tengo derechos. Y también tienes todo el derecho de declararte en bancarrota y dejar que mamá y papá pierdan la casa, respondí con frialdad. La decisión es tuya. Intentó cambiar de estrategia. ¿Y mis planes de negocio? ¿Y mi potencial? No pude evitar soltar una risa. Adrián,
Tienes 29 años y jamás has mantenido un trabajo durante más de 8 meses. Nunca has completado con éxito un solo proyecto empresarial. Acabas de quitarles $120.000 a nuestros padres jubilados para pagar tarjetas de crédito. En este momento, tu verdadero potencial es conseguir un empleo normal y empezar a comportarte como un adulto responsable. Pero yo soy un emprendedor, me dijo. No, eres alguien que pasó años vendiendo fantasías y que finalmente se quedó sin personas que le creyeran. Fue duro, sí, pero alguien tenía que decirlo. Durante 15 años vi cómo mi familia alimentaba las fantasías de Adrián mientras ignoraban por completo mis logros reales. Ya era hora de que alguien trajera un poco de realidad a toda la situación. Adrián firmó los papeles. No de buena gana, pero los firmó. A la mañana siguiente transferí $120.000 a la cuenta bancaria de mis padres para liquidar el préstamo sobre la plusvalía de la casa. Esa misma tarde ayudé a Adrián a mudarse a un pequeño apartamento de una habitación cerca de un centro de distribución donde le había conseguido trabajo como auxiliar de bodega. Salario inicial, $16 la hora. Exactamente el mismo puesto en el que yo había empezado 15 años atrás. En los meses siguientes, la dinámica familiar cambió por completo. Mis padres, avergonzados pero profundamente agradecidos, comenzaron a interesarse de verdad por mi empresa. Empezaron a hacer preguntas, visitaron mis instalaciones y conocieron a mis empleados. Por primera vez desde que era adolescente, parecían genuinamente orgullosos de lo que había construido. Mientras tanto, Adrián estaba descubriendo cómo es realmente el trabajo de verdad: 40 horas semanales, horarios estrictos, supervisores, horas extra cuando hacía falta y responsabilidades constantes. Nada de horarios flexibles. Nada de libertad creativa. Nada de planes mágicos para hacerse rico rápidamente. Odiaba cada segundo. Pero estaba pagando su deuda, $400 semanales después de cubrir sus gastos básicos. A ese ritmo tardaría aproximadamente 6 años en devolver los $120.000, más intereses. Lo más satisfactorio fue verlo comprender algo que yo había sabido toda mi vida: construir algo real requiere tiempo, paciencia y esfuerzo constante. No existen atajos para el éxito verdadero. Ahora mis padres me presentan con orgullo. Nuestro hijo Brandon, dueño de una empresa de transporte exitosa. Me preguntan por mis empleados, por los desafíos del negocio y por mis planes de expansión. Por primera vez desde que tenía 12 años, parecen realmente interesados en mi vida. Adrián todavía me manda mensajes de vez en cuando, hablándome de nuevas oportunidades de negocio e ideas de inversión. Dice que está cansado de trabajar para otros y que esta vez sí tiene un plan que puede funcionar. Los ignoro todos. Todavía le quedan años trabajando y pagando sus deudas, y quizá, cuando termine, finalmente entienda la diferencia entre el emprendimiento real y una fantasía. Actualización final. Ya que varias personas pidieron más detalles sobre cómo terminaron las cosas con Adrián, aquí va la historia completa de su incapacidad para comportarse como un adulto funcional. Esos primeros 4 meses en la bodega fueron casi entretenidos. Había conseguido el trabajo gracias a un contacto mío que administraba el centro de distribución, así que recibía actualizaciones frecuentes sobre su desempeño. La primera semana apareció vestido como si fuera a una reunión corporativa, ropa casual de negocios, pantalones de vestir y camisa de botones. Tuvieron que explicarle varias veces que esa no era ropa adecuada para cargar camiones. Incluso se quejó de que las camisetas del uniforme no iban con su estilo y preguntó si podía usar sus propias camisas mientras fueran del mismo color. La segunda semana empezó a llegar tarde constantemente. No eran retrasos enormes, 5 o 10 minutos, pero sí lo suficiente para irritar a su supervisor. Cuando lo confrontaron, Adrián explicó que él no era una persona de mañanas y sugirió que adaptaran el horario a su ritmo natural, permitiéndole entrar más tarde y salir más tarde, en un trabajo que dependía completamente de la coordinación con los horarios de los camiones. Para la tercera semana, Adrián ya se había convencido de que su título universitario y su supuesta experiencia empresarial lo convertían en un candidato ideal para la gerencia. Empezó a dar sugerencias que nadie le había pedido sobre optimización de operaciones y organización del personal. Su supervisor, un hombre llamado Rodríguez que llevaba 15 años trabajando allí, no estaba precisamente impresionado. Rodríguez me dijo después: tu hermano sigue intentando rediseñar toda la operación basándose en cosas que leyó en internet. Lleva aquí 3 semanas y cree saber más que personas que hacen esto desde antes de que él naciera. La cuarta semana fue cuando Adrián descubrió una verdad devastadora: el trabajo físico no desaparece después de 1 hora. El puesto requería mover cajas de hasta 50 libras durante 8 horas seguidas, y Adrián claramente nunca había levantado nada más pesado que su laptop. Empezó a quejarse de dolores de espalda, preguntó si la empresa ofrecía membresías de gimnasio para desarrollar la resistencia física necesaria, e incluso sugirió que invirtieran en equipos ergonómicos más avanzados. Durante el segundo mes, Adrián intentó organizar un sindicato.
No porque existieran problemas laborales reales, sino porque pensó que tener experiencia en organización sindical se vería bien en su currículum para futuros proyectos empresariales. El intento duró exactamente un almuerzo antes de que sus compañeros le dijeran que se calmara. También seguía intentando hacer contactos con los conductores de camiones, convencido de que podía descubrir alguna gran oportunidad dentro de la industria del transporte. El problema era que la mayoría de los conductores llevaban décadas en el negocio y detectaban la fachada de Adrián a kilómetros de distancia. Uno de ellos, Marco, me dijo entre risas: tu hermano me preguntó si conocía alguna tecnología revolucionaria de transporte en la que pudiera invertir. El muchacho ni siquiera sabe cargar un camión correctamente y ya quiere cambiar toda la industria. El tercer mes fue cuando Adrián descubrió que el trabajo en una bodega no se detiene por conveniencia personal. Pidió permiso para asistir a una supuesta conferencia empresarial, que en realidad terminó siendo un seminario de criptomonedas por el que había pagado $200. Cuando le dijeron que no podía ausentarse sin previo aviso, decidió reportarse enfermo. Su supervisor revisó Instagram y encontró fotos de Adrián en el evento, hablando con gente y publicando historias sobre cómo estaba explorando nuevas oportunidades de inversión. Pero el golpe final llegó durante el cuarto mes. A Adrián le asignaron la tarea de capacitar a un empleado nuevo, algo que él interpretó como una señal de que la gerencia finalmente reconocía su potencial. El problema fue que, en lugar de enseñarle el trabajo, pasó todo el turno hablándole de sus ideas de negocio e intentando convencerlo de convertirse en su futuro socio empresarial. Como era de esperarse, el nuevo empleado terminó haciendo mal su trabajo porque Adrián no le había enseñado absolutamente nada sobre los procedimientos de la bodega. Ambos fueron llamados a la oficina del supervisor. Adrián intentó defenderse diciendo que estaba desarrollando la mentalidad empresarial del empleado y que la capacitación tradicional limitaba su potencial. Fue ahí cuando Rodríguez finalmente perdió la paciencia. Le dijo a Adrián que aquello era una bodega, no una incubadora de startups, y que su trabajo consistía en mover cajas, no en vender fantasías empresariales a empleados nuevos. Adrián renunció al día siguiente. Según él, el ambiente laboral estaba sofocando su creatividad y era incompatible con sus objetivos de desarrollo profesional. Lo que vino después fue predecible. Pasó varias semanas enviando currículums con el ego por las nubes, convencido de que alguna empresa importante lo llamaría para ofrecerle un puesto acorde a su talento y visión. Pero casi nadie mostró interés. No tenía experiencia real, nunca había durado más de 8 meses en un trabajo y lo único relativamente estable que aparecía en su historial era la bodega de la que él mismo había renunciado. Al final, para poder seguir pagando sus deudas, terminó aceptando un trabajo en un centro de llamadas, donde ahora se pasa el día quejándose de que los clientes son groseros. Durante ese tiempo también intentó retomar el contacto con mis padres. No para disculparse de verdad ni reconocer el daño que les había causado, sino para presentarles nuevas propuestas, nuevas ideas de negocio y nuevas oportunidades que, según él, esta vez sí iban a funcionar. Pero mis padres, que habían estado a punto de perder la casa que tardaron 30 años en pagar, ya no querían escuchar más promesas. Mamá simplemente dejó de contestarle las llamadas. Y papá, que siempre había sido el más blando con Adrián, fue quien finalmente le dijo lo que alguien debió decirle hace años. Le dijo que, después de todo lo que les había hecho, después de haberlos mirado a los ojos y mentirles para quedarse con su dinero, ya no podía seguir actuando como si nada hubiera pasado. Que lo quería como hijo, pero que no estaba dispuesto a seguir siendo su red de seguridad. Y que ya era hora de que enfrentara su vida y las consecuencias de sus decisiones por su cuenta. Adrián no reaccionó bien a eso, pero tampoco había mucho que pudiera decir. En cuanto a mí, seguí adelante. El negocio continúa creciendo, seguimos expandiendo operaciones y el equipo que Nicolás y yo construimos es algo de lo que me siento genuinamente orgulloso. Mis padres y yo también estamos reconstruyendo nuestra relación poco a poco, con conversaciones reales y un interés genuino de su parte. Y aunque sé que años de favoritismo no desaparecen de un día para otro, siento que por fin me ven de verdad. No como el hermano aburrido que maneja camiones, sino como la persona que realmente soy. Y Adrián, en el fondo, todavía conserva esa mentalidad de alguien que cree que algún día aparecerá un atajo, un golpe de suerte o una gran idea que le resolverá la vida sin tener que esforzarse de verdad. Quizá algún día madure. O quizá no. Pero eso ya no es mi problema. Cada acción tiene consecuencias. Yo aprendí esa lección trabajando jornadas de 18 horas dentro de la cabina de un camión. Adrián la está aprendiendo respondiendo llamadas dentro de un cubículo. La diferencia es que yo elegí ese camino. Él no tuvo opción. Y quizá esa sea la lección más importante de toda esta historia. Gracias por ver. Si aún no te has suscrito, por favor hazlo y activa la campana de notificaciones para mantenerte al día con más historias impactantes de la vida real que suceden a tu alrededor.